Mira, yo en uno de mis escritos en el boletín denuncié la situación que se estaba dando con la creación de grupos o de células. Eh, digamos que su principal misión era ubicar a figuras del exilio. Un año desde el 19 de junio de 2025, de aquella mañana que abrió con la noticia del crimen de una de las voces más críticas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el crimen contra el mayor en retiro nicaragüense Roberto Samcam. Rosario Murillo la describiría con una palabra psicópata y a Daniel Ortega con 4. Es un criminal de lesa humanidad. Criminal de lesa humanidad es lo que es Daniel Ortega. Ese día, Samcam fue asesinado en Moravia, Costa Rica, en la puerta del apartamento donde vivía. Exiliado desde 2018, analista político y denunciante constante de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua. La sección de homicidios del Organismo de Investigación Judicial, en conjunto con la Fiscalía, se encuentra en este momento realizando un total de 3 allanamientos, 2 aquí donde me encuentro, en la León 13, y otro más en Cañas, esto con la finalidad de resolver el homicidio del exiliado político nicaragüense de nombre Roberto Samcam. Sobre el caso ha habido avances. Las autoridades costarricenses, a través del expediente judicial, permitieron reconstruir parte de cómo se habría planificado el crimen. Es importante destacar que con esta investigación se están logrando ubicar a 5 personas que estarían involucradas presuntivamente con este homicidio, de los cuales ya se han logrado detener a 4. La investigación del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica sostiene que el asesinato fue ejecutado por una estructura criminal organizada, con vigilancia previa, coordinación logística, recursos económicos y presuntos vínculos con un ciudadano nicaragüense encarcelado en el penal de la Reforma. Dentro de la dinámica de la investigación pudimos determinar que hay un intermediario de apellido Chávez quien se encarga de organizar y conjuntar todo lo que respecta al homicidio. Aparte de esto también tenemos a un sujeto de apellido Carvajal, quien sería el que, de 20 años de edad, quien sería el que cometería el homicidio. Las autoridades han detenido a varios sospechosos, incluido Luis Fernando Carvajal Fernández, señalado como el autor material del asesinato. La Fiscalía tiene en sus manos el caso, en el que se investigan las posibles motivaciones políticas y conexiones establecidas con el fin de eliminar a Samcam. Querían que su voz callara. Detectamos que había ya una estructura orgánica, o más bien una estructura organizada de células operando en Costa Rica desde la embajada. Y más o menos identificamos algunos oficiales de la DID que estaban aquí. En algún momento llegaron a tener 22. Pero más allá de los detalles judiciales, la figura de Roberto Samcam sigue ocupando un lugar importante dentro de la oposición nicaragüense. Exmilitar convertido en crítico del poder, dedicó los últimos años de su vida a documentar abusos, denunciar estructuras represivas y aportar información a investigaciones internacionales sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Entonces, tener a 22 tipos metidos en la embajada, en el consulado, sin ningún cargo diplomático, es evidente pues que son agentes de la Dirección de Inteligencia o de la DIT, Dirección de Información para la Defensa, operando en Costa Rica. Todos estaban bajo la subordinación de Valdrak, y los enlaces eran los 2 ministros consejeros que tiene la embajada aquí en Costa Rica, uno precisamente de Carazo. Su asesinato no solo impactó a la comunidad de exiliados, también dejó una herida aún abierta en su familia, amigos y opositores a la dictadura sandinista. La gente que viene de allá o que estén en células aquí, lo que hace es ubicarte. Es decir, su principal misión es ubicar dónde vivís y definir o vigilar cuál es tu rutina del día a día. Vas a trabajar, salís a tal hora, tomas tal bus, regresás a tal hora, te movilizás en estos puntos, etcétera, etcétera. Y luego contratan sicarios para ellos no verse involucrados de manera directa en un atentado, porque puede ser que los agarren y los identifiquen y haya un conflicto, digamos, entre Nicaragua y Costa Rica. Hola, soy Marlene Balmaceda.
Este viernes presentamos Un año sin Roberto Samcam. La búsqueda de justicia sigue tras un crimen de represión transnacional. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Este viernes, a un año del crimen contra el opositor Roberto Samcam, contactamos con dos de las personas más cercanas al opositor, Claudia Vargas, socióloga y viuda de Samcam, y Samantha Girón, defensora de derechos humanos, excarcelada política e hija adoptiva de Samcam, a como ella describe. Empezamos con Claudia. Bienvenida. Un año ya que no has bajado la guardia y seguís denunciando el crimen contra tu esposo. ¿Cómo valorás el avance de la investigación desde Costa Rica? Bueno, muchas gracias por contactarme. Para nuestra familia este es un paso importante y es muy necesario. Han sido meses bastante intensos en la investigación, la captura de los autores materiales y los avances de la investigación que han sido muy, muy importantes en cuanto a la búsqueda de la verdad y la justicia. La presentación de la acusación formal por parte de la Fiscalía confirma que existen los elementos suficientes para llevar este caso a juicio y representa un avance significativo dentro del proceso judicial. Y aquí quiero destacar el trabajo que ha realizado la Fiscalía y el organismo de investigación judicial. Valoramos este trabajo de las autoridades y reconocemos la seriedad con la que se ha estado investigando. Para nosotros, el juicio oral es solamente un eslabón más dentro de esa larga búsqueda de justicia que no puede limitarse únicamente a establecer quiénes ejecutaron materialmente el asesinato de Roberto. Es fundamental y aquí está un tema que Costa Rica tiene que llevarnos hasta quienes planificaron, ordenaron y facilitaron este crimen, así como las estructuras todas, de ser posible toda esa larga cadena que lo hicieron posible. Yo confío plenamente en la institucionalidad democrática de Costa Rica y en la independencia de sus tribunales y mantengo la convicción de que la verdad debe de conocerse en suma amplia y en todas sus dimensiones. Roberto fue asesinado por lo que representaba y por lo que defendía públicamente. Este caso trasciende y tiene implicaciones para la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión y la seguridad de las personas exiliadas. Es un caso bastante complejo porque estamos hablando de represión transnacional en Costa Rica y además como hay tres dinámicas aquí que se están cruzando, que es una dictadura en Nicaragua, la impunidad y la economía del crimen organizado locales, y eso lo complejiza mucho. Vamos a seguir acompañando este proceso con respeto a Costa Rica, con respeto a la ley, pero también con la firmeza de quienes buscamos la justicia y que entendemos que la justicia solo estará completa cuando se establezcan todititas las responsabilidades, como te dije, tanto de los materiales como de los intelectuales. Samantha, ha pasado un año de la muerte del exmilitar. ¿Cómo ha vivido la familia este proceso de duelo mientras continúa la búsqueda de justicia? ¿Qué ha representado este año sin Roberto? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este podcast en Ahora. Les agradezco mucho tener presente el primer aniversario del asesinato de mi papá Roberto. Un año ha sido muy difícil, parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero realmente no hemos sentido. Han parecido solo meses porque lo que ocurrió está presente todos los días. Ha sido un proceso de duelo muy complejo,
Primero porque es algo que estamos viendo, que oímos mencionar todo el tiempo. Se ha vivido este duelo, ¿no? También con la separación física de la familia, Claudia en un lado, Gabriel en otro, Chantal en otro, y así también familiares que están exiliados y fuera de Nicaragua en distintas partes. Duele todos los días la ausencia y también duele ver detalles del caso prácticamente, o sea, lo que ha sido, lo que se ha hecho público, la manera en que se ejecutó el caso. Ha dolido también ver el rostro de quienes lo ejecutaron. Un año sin Roberto ha sido una pérdida para la oposición y una pérdida para la lucha cívica también en Nicaragua, por sus aportes, por todo lo que él significaba, su credibilidad, por sus análisis, por sus opiniones y por todo lo que día a día aportaba. No solo ha sido una pérdida personal, familiar para nosotros, sino también una pérdida para todos sus amigos y para el exilio que contaba día a día con él. Las recientes revelaciones del expediente judicial han aportado un nuevo elemento al caso. ¿Qué significado tienen estos avances para la familia y qué expectativas tienen sobre la investigación? La investigación ha señalado indicios que apuntan a una posible motivación política y elementos de carácter transnacional. Y siento que esa es una victoria temprana. Están mencionados en el segundo adelanto del informe, que fue filtrado por completo a la prensa local costarricense en el mes de mayo. La identificación de los presuntos autores materiales es un paso importante, pero todavía hay muchas preguntas ahí que la OIJ tiene que responder, que merecen respuesta. Y como vuelvo y menciono, la OIJ y la Fiscalía han reconocido la complejidad del caso. También han reconocido que el organismo de investigación judicial es un organismo de investigación transnacional y que podrían encontrarse con algunas limitaciones en cuanto a cruzar la frontera. Yo confío plenamente en que las instituciones costarricenses agotarán todas las líneas de investigación necesarias para esclarecer plenamente los hechos, como lo han hecho hasta este momento, y que la lucha contra la impunidad exige precisamente no detenerse en los niveles más visibles de un crimen, sino llegar hasta donde conduzcan las pruebas y, si es necesario, encontrar los mecanismos de justicia internacional para cruzar la frontera. Seguimos insistiendo, no solamente como familia, sino como comunidad de exiliadas, como comunidad nicaragüense, seguimos insistiendo en la necesidad de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Las revelaciones del expediente judicial yo creo que han aportado nuevos elementos, como ustedes mismos dicen. Ha salido a la luz, por ejemplo, documentos, investigaciones que él estaba realizando, que eran bastante privadas y que también dan luz sobre la razón de su asesinato y el por qué fue él. Creo que eso representa perfectamente que el régimen quiere silenciar a las personas que están desenmascarándolo, a los que están constantemente denunciando y documentando todo lo que hacen. Nos hace sentir muy bien, por ejemplo, que la Fiscalía ya está acusando formalmente a las personas detenidas, porque se va a cumplir un año y es un caso súper complejo y creemos de que ha avanzado de manera rápida, a pesar de lo que significa y de lo complejo y de un caso tan importante como es el de Roberto Sancán en Costa Rica, aunque consideramos de que aún falta muchísimo por hacer, porque no solamente se tiene que enjuiciar a los autores materiales, sino también llegar hasta los autores intelectuales, que es lo principal. Creo que en temas de expectativas queremos de que se les pueda condenar a las personas que tuvieron una participación directa, pero también a las personas que participaron de manera indirecta, y que esto pueda sentar un precedente para la represión transnacional y las denuncias de cientos de nicaragüenses y los atentados, por ejemplo el de Joao con su esposa Nadia, que han ocurrido en Costa Rica. Que esto sea un punto de inicio, que su asesinato no quede en vano y que pueda marcar un antes y un después. Eso principalmente.
Y nada, agradecidos estamos con OIJ por el trabajo que ha realizado, pero también con el equipo de Guernica 37, que es el equipo de abogados que lleva el caso de mi papá Roberto, que representa a la familia, y esperemos de que pueda pronto haber justicia y que podamos ver en un juicio condenadas a estas personas. ¿Qué representó Roberto Samcán para la oposición nicaragüense y qué consideras que fue su principal aporte a la lucha por la democracia? Roberto Samcán representó una persona que ha estado en todas las etapas de Nicaragua, desde su posición y desde sus capacidades también, luchando por la libertad, luchando por la democracia. Era una persona, un analista político, un escritor que sabía de lo que hablaba, que podía aportar, que podía dar luz en sus análisis, en sus investigaciones hacia el futuro de Nicaragua. Pero también creo que el principal aporte fueron todos sus trabajos de investigación, como por ejemplo el involucramiento del ejército en la rebelión de abril del 2018, que fue llevado hasta Naciones Unidas, también sus 4 libros, ¿Qué pasó en Nicaragua?, Ortega, El Calvario de Nicaragua, editoriales 1 y 2, que también aportan muchísima luz sobre la situación desde un enfoque especializado como exmilitar y desde su experiencia también. Aparte de eso, como decía, los análisis geopolíticos a futuro, y vemos de que incluso un día antes de su asesinato estaba hablando y aportando en los medios de comunicación. Era una voz constante que nunca se cayó, una voz que hoy no tenemos, pero que también ha sido replicada y es replicada por muchas personas hoy que hablan en su nombre, que continúan su legado, igual como la familia también. ¿Cuáles son los principales obstáculos que todavía enfrentan para conocer toda la verdad sobre el asesinato y llegar a los autores intelectuales del crimen? Considero que los principales obstáculos que representa y que todavía enfrenta el caso, de hecho, sobre la verdad, para llegar a la verdad y a los autores intelectuales del crimen, incluso tiene que ver desde el mismo gobierno de Costa Rica. El expresidente Chávez no quiso referirse públicamente al caso y nombrarlo, siendo un caso tan importante y con una repercusión no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ya que no solamente es un caso de un asesinato, de un homicidio común, sino estamos hablando de un caso de una persona refugiada con un perfil tan alto y complejo como era el de mi papá Roberto, que ocurrió dentro de Costa Rica, que ocurrió desde la mano del crimen organizado por redes y organización, lo que también representa un síntoma del aumento, por ejemplo, de la criminalidad en Costa Rica y de la situación, la vulneración de la soberanía, y también esto va de la mano con no hacer caso, por ejemplo, a las denuncias y a las advertencias que habían habido anteriormente por parte de mi papá Roberto sobre que él estaba en riesgo y que otra gente también estaba en riesgo, lo que vulnera totalmente todo lo que es la protección hacia una persona refugiada y los derechos de salvaguardar su vida y de poder estar seguro en los lugares de refugio. Yo creo que ese es el principal obstáculo, que también el caso desde la presidencia hoy, la presidenta Laura Fernández, que es pues una continuación de la administración pasada, no pueda también, no quiera poner sobre la mesa y en su boca este caso, por ejemplo, lo que sin duda va a significar una presión, pero también un compromiso público, y eso no lo quieren asumir. En esto, y una vez más, creo que lo más importante es que el proceso va avanzando, que debe de verse como lo que es un proceso y que va por etapas, y que en este momento tenemos esta etapa del juicio de los materiales y que la investigación hacia los autores intelectuales debe de continuar. Y una vez más hago un llamado a los diferentes estados, a las diferentes organizaciones, a acompañar a Costa Rica en este desafío en la búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad. Es importante que Costa Rica no se sienta sola, que se sienta acompañada, respaldada por otro estado, y no estoy hablando de injerencia, estoy hablando de acompañamiento y de respaldo, de acompañarla en este compromiso que ha asumido en esta lucha contra la impunidad, porque no solamente está
en juego la democracia costarricense y la seguridad democrática de Costa Rica, sino la vida de las poblaciones exiliadas acá. ¿Cómo piensan preservar el legado y la memoria de Roberto Samcam para las nuevas generaciones de nicaragüenses dentro y fuera del exilio? Considero que preservar el legado y la memoria no solo también nos corresponde a la familia, sino también le corresponde a la oposición nicaragüense, a las personas que le conocieron, a las personas que trabajaron con él. Creo que es importante seguir hablando todo el tiempo, todos los días, y denunciando y acompañar pues a la familia a la búsqueda de justicia, porque este caso no solamente nos compete a nosotros como familia, sino también a la oposición nicaragüense, porque representa la etapa final y más cruel de la represión transnacional y lo que es quitarle la vida a un ser humano, lo que es el asesinato. Creo que es importante escribir, considero que es importante hablar y también dejar plasmado el trabajo de documentación, pero también poder todo el tiempo, por ejemplo, leer sus libros, poder hablar sobre esto, ponerle voz y mencionar para que las cosas no se olviden, para que su caso no se olvide, para que su trabajo no se olvide, para que su legado no se olvide. Muchísimas gracias tanto a Claudia como a Samantha por participar en esta edición en el aniversario número 1 del crimen contra Roberto Samcam. Con estas declaraciones llegamos al final de esta edición de ahora, de este viernes. Usted recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros, su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda, nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.